Ok, entonces así ahora estamos grabando así la parte que los que no se han conectado la puedan tener. Mm, Ok, paso la filmina, me dicen si la ven. Está llegando Carlos. ¿Me oyen a mí? Sí. Estoy hablando, normalmente dice que está bien, ¿no? Exacto. Ok, todos calladitos. Están todos calladitos. Todos calladitos. Pues sí, padre. Pues está bien. Así, tan mudos, ahora están mudos. Luego están alegre y alegre, pero ahora no. Ok. Ok, entonces la temática es la iglesia no está terminada. Este tema que recupera los últimos dos capítulos de la Lumen Gentium que hemos estado trabajando sobre la dimensión de la iglesia. Y el concilio ha sido bastante inteligente en poner esta parte casi al final del documento. ¿Por qué? Por varias razones. La más razón poderosa de esta, porque antes del concilio, la iglesia se autodefinía como una iglesia totalmente terminada. Jesucristo la dejó así, no puede cambiar. Esto es lo que se tiene que creer, esto se debe de hacer, así se debe de hacer, así se debe de hablar. Entonces es una iglesia que ya está terminada. E incluso haciendo alusión a un libro de San Agustín del siglo IV, se hablaba de la ciudad de Dios, en diferencia a la ciudad del mundo, a la ciudad de los hombres. La ciudad de los hombres es una sociedad imperfecta, no terminada. En cambio, la sociedad de Dios, la iglesia, es una sociedad perfecta, terminada. La iglesia vivió con esto por lo menos 15 siglos, por lo menos 15 siglos, con esta autocomprensión de sí misma, que como cualquier persona que cree que no necesita nada y que ya está terminada desde que tiene, no sé, 20 años y cree que ya está hecha,
no le permitió asumir otras cosas de su cambio y de su porvenir. Por eso la iglesia se atrasó, se quedó atrasada, hay que decirlo así. Por eso los primeros problematizaciones que se tuvieron con la iglesia, el juramento modernista, antimodernista que se provocó, el caso Galileo y muchas otras cosas que todos sabemos ya y que no vengo a repetirlas. La iglesia se vio mal, porque pues estaba atrasada, hay que reconocerlo, estaba atrasada en el mundo de las ideas, y el Vaticano II, con los famosos aggiornamenti di Kirche, di Chiesa, aggiornamenti di Chiesa, el puesta al día, la actualización de la iglesia. Una de las verdades fundamentales que dejó es que la iglesia no está terminada. Para tratar de explicarlo, el documento menciona varias cosas que a mi forma de ver son indispensables. La primera es esta. Y para poder entenderla voy a resumir lo que he dicho antes. Esto es un método que yo suelo hacer, como ustedes se fijan, cuando yo cambio no de tema, sino de enfoque de un tema. Vamos a entendernos. Hasta ahorita hemos dicho que la revelación es un evento creíble. Eso lo ocupó la teología fundamental, que fue lo primero que vimos. Después, vimos que el cristianismo no es una religión, sino el fin de la religión. Yo lo llamé la inversión de la pirámide. Tercero, Jesucristo es revelación y revelador. Eso fue la cristología. Solo después de haber estudiado el fenómeno natural de la religión. Después, el cristianismo como fin de la religión. ¿Y en qué consiste el cristianismo sino en Jesucristo y lo que él dijo, los evangelios, la cristología? Entendimos y tratamos de ver la parte humana, el depositario de la revelación. ¿A quién habla Dios cuando habla? El depositario de la revelación, o sea, el ser humano. Fue la parte que hicimos de antropología y teología moral. Ok, entonces ahora estamos en lo siguiente, la iglesia. Ahora estamos en la iglesia. ¿Ven? El proceso es el siguiente, mundo, Dios, hombre. ¿Ven? Mundo, Dios, hombre. El proceso no es iglesia, Dios, iglesia, hombre, que era el proceso antes del Concilio Vaticano II. Hace ratito estuve en una hermosita capilla, casi parroquia para ellos, de la iglesia conservadora alemana. Y ustedes pueden ver que no solo no se habla español o alemán en este caso, porque es en Alemania, sino la disposición de los muebles es preconciliar. O sea, ellos no entendieron que se podía pensar de otra forma, porque hasta entonces se pensaba Dios, iglesia, mundo. Dios hace todo, es perfecto. Se lo da a la iglesia se lo da al mundo. Este esquema piramidal era un esquema descendiente que pronto los teólogos, poco anteriores al concilio o posteriormente al concilio, nos hemos dado cuenta que es un tema que no es cristiano. El cristianismo funciona al revés. Mundo, no. Dios, hombre, mundo. Sin pasar por la iglesia. Dios, hombre, mundo. Entonces había que cuajar el asunto porque le estábamos dando a la iglesia el lugar del cielo, como pasaba, ¿no? Por eso la iglesia administra el cielo, administra las reliquias, administra las indulgencias, administra la salvación. Y hasta la fecha es una vergüenza que la iglesia católica, también católica, apostólica, romana, después del concilio, siga hablando de administrar los sacramentos. ¿Quién va a administrar la comunión? ¿Quién va a administrar el sacramento de la confirmación? Eso verdaderamente es como si nosotros fuéramos los que tenemos la bodega y administramos lo que vamos dándole a uno, a ti te doy, a ti no te doy, porque tú no te portaste bien, porque tú no te portaste mal, a ti no te doy, a ti sí te doy. No, no. El concilio justamente hizo lo contrario. Trató de decir que el proceso no es así. No es Dios le da a la iglesia le da al mundo, sino Dios le da al hombre en Jesucristo y el hombre Jesucristo deja una tarea para la iglesia. Ese es el esquema. La iglesia en ese sentido no está como la que le da al mundo lo que Dios quiere.
ponerse en el plan de que la iglesia le da al mundo la salvación, funcionó un tiempo, ¿eh? Y funcionó bien. Pero ¿saben a cuánto les importa hoy que les nieguen la salvación? ¿Saben a cuántos asusta hoy que diga, te vas a ir al infierno? ¿Saben a cuántos asusta hoy eso? Porque están en un marco de referencia diferente que la Iglesia Católica hizo. Eso lo tenemos que aceptar que eso fue una cosa que el Concilio Vaticano II hizo y qué bueno que lo haya hecho. Bien, por eso, la iglesia es el sacramento de salvación en el mundo. Eso es el ser de la iglesia. Ya lo hemos visto, estoy resumiendo. El ser de la iglesia es ser sacramento de salvación en el mundo. Ese es el estudio de la eclesiología que ya hemos hecho y que estamos a terminar entre hoy y la siguiente sesión. Ahí vimos, primero, Jesucristo tuvo la intención de tener un grupo, no de fundar una iglesia. Este proceso vino después, la institucionalización del grupo de seguidores de Jesús, que dio lugar a una administración que se llama Iglesia Católica, vino después, ya lo hablamos, lo vimos hasta el copete, siglo IV, después de Teodosio y el efecto del edicto de Fide Católica, eso ya lo vimos, ya no me estoy repasando para que no estén, porque como tuvimos una pausa, no estemos un poco fuera. Esa intención de Jesús está en todo, está en los sacramentos. No, también Jesucristo instituyó el sacramento de la vida. No, no fundó. Tuvo la intención de decirles a los discípulos que tuvieran la hermosa celebración de cuando un ser entra a la comunidad eclesiástica a bautizarlo. Tuvo la intención de decir que cuando Dios une dos personas que no las separe nadie, el matrimonio tuvo la intención, o sea, Jesucristo tuvo la intención, pero él no tuvo ninguna fundación, ya lo sabemos, por dos razones. Una, porque como decía el padre Leonardo Boff, Jesucristo vino a traer el reino de Dios y le salió a la iglesia católica. Entonces sí, pero su objeto era el reino de Dios. Y él, la noción de fundar es una noción después de Trento, es una noción de fundar, esto nosotros lo conocemos desde la propiedad privada, ¿no? Para nosotros fundar, es algo con un notario que tiene, escribe cartas. Eso no hizo Jesús. Jesús tuvo la intención. La fundación vino después con el Imperio Romano que decidió hacer de ese grupo, de esas personas que se la pasaban re bien, amaban a todos, es más, amaban a los enemigos, se preocupaban por los pobres, de hacerla la religión del imperio, de fide católica. Y entonces así fue como se cuajó, vamos a decirlo, una fundación de la iglesia. El ser de la iglesia, lo dijimos, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Este es el ser de la iglesia. La iglesia es, antes de otra cosa, un pueblo de Dios. Nadie crea solas. Es un pueblo. Es un cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo es un cuerpo, la cabeza no le dice al pie, no te necesito. El corazón no le dice a los pies, no te quiero. Es un cuerpo y es un templo. Es allí donde, según Jesús mismo insistió, se adoraría en espíritu y en verdad. Los templos físicos son lugares de la iglesia, pero no son el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo son los cristianos que forman la iglesia. Por eso, a eso dijimos, si es bien, si es así, entonces es un pueblo, por lo tanto está organizado. Hay carismas y ministerios. El tema del sensus fidelium que vimos, ¿no? El pueblo de Dios tiene el sentido de la fe. No está para recibir de la iglesia solamente algo que Dios le dio a la iglesia y que la iglesia se lo da al pueblo, no. El pueblo, la gente, los bautizados, tienen un sentido de la fe que muchas veces a través de la historia ha sido más claro que el de los propios sacerdotes ordenados. Por eso dijimos, es un pueblo sacerdotal, sí, como el sacerdocio ordenado, diácono, presbítero u obispo. Analizamos cada uno de esos elementos. Pero hay un sacerdocio común de los fieles. ¿Y se acuerdan? No quiero dejar de hacerlo nuevamente. Así como, dice el texto, así como el sacerdote consagra
el cuerpo y la sangre de Cristo en el altar, así los fieles consagran el mundo. No hay competencia, son consagraciones diferentes. Pero lo que el consagrar el mundo no lo hace el sacerdote ordenado, lo hacen los sacerdotes fieles. No, no, es porque yo les hablaba en ese momento, esta necesidad, esta imperiosa necesidad de hacer lo que otros no hacen y poder hacer lo que otros hacen para hacer yo más. Esto no forma parte realmente de la organización eclesial. Por eso, la verdad es esta. Todo sacerdote ordenado, desde el papa hasta el obispo y el cura más pichurriento como yo, todo sacerdote ordenado es bautizado, permanece bautizado. Todo sacerdote ordenado es ordenado porque es bautizado. El primer sacerdocio lo da el bautismo. Y la iglesia en el mundo, lo vimos. Claramente estoy resumiendo todo para que lo que viene no les caiga de raro, ¿no? Entonces, la iglesia está en el mundo tiene varias religiones, las religiones, según el texto que hemos analizado, son no iguales, pero todas son caminos de residencia a Dios y todas son un lugar en donde podemos encontrar los seres humanos para dialogar con el misterio. Algunas de esas religiones pertenecen a la matriz judío-cristiana. Entonces hay ecumenismo. Hay diálogo interreligioso con el budismo, con el islam, pero hay ecumenismo con las religiones cristianas, como la ortodoxa, como la reformada protestante, como la calvinista, etcétera. Pero hay otros, dijimos, que no son ni de una religión y mucho menos de una religión cristiana, sino que simplemente ponen en duda la existencia de Dios y en segundo lugar, definitivamente, la necesidad de una iglesia. Estas dos posturas que fueron nuevas, porque ya no lo son, en el momento del concilio, dieron lugar a que el concilio reflexionara esto. Y ustedes saben, porque lo leímos claramente, que en el número 27 de la doctrina, el concilio sobre la iglesia, está clarísimo. En materia de salvación, si bien es cierto que hasta antes del concilio se decía, extra ecclesia nulla salus est, fuera de la iglesia no hay salvación, esto hoy no se aplica. Eso era el mundo en donde no habían vivido otras religiones realmente. O sea, fuera de la iglesia hay salvación, sí. El concilio dijo, sí. Fuera de la iglesia hay salvación porque la salvación no la da la iglesia. La salvación la da Jesucristo a través de su muerte, pasión, cruz y resurrección. Entonces, los hermanos que profesan la fe religiosa, los hermanos que profesan la fe cristiana, buscamos esa salvación, que Dios nos la dé como pueda. Y a los hombres que no creen en la iglesia por indiferencia o que dicen no creer en Dios y son ateos, ¿esos qué? Y el texto hermosamente lo dice, ustedes lo ven en el número 19. Del interior de su conciencia, es muy probable que Dios sepa hacer nacer los sentimientos que el cristianismo vehicula. Sí, yo se los dije en ese momento, no miren, ahí yo conozco gente que es más cristiana en los hechos, aunque no crea nada, según él. Por eso yo les hablaba en ese tiempo del cristianismo anónimo, ¿no? Esto que Karl Rahner bautizó como cristianismo anónimo. O sea, hay fieles, no, hay fieles. Hay personas que son más cristianas en los hechos, tal vez porque por cultura lo recibieron del cristianismo, que mucha monja de sacristía o rata de sacristía. Que se puede saber todas las oraciones y se puede rezar todo, pero no es capaz de un acto de generosidad, no es capaz de un acto de perdón, no es capaz de un acto de amor a sus semejantes y a sus desemejantes. Y a veces aquellos que no creen, o que dicen que no creen, o que dicen que Dios no existe, tal vez lo que les ha hecho falta es la mano de alguien de los que están adentro,
salir a la puerta y decirles, vente, se la pasa unos bien. ¿Se acuerdan? Yo acuñé para la revista de teología, yo acuñé esa expresión en un artículo, la pastoral del umbral. Es decir, hay muchos que están en el umbral de la puerta, que no entran porque tienen sus dudas. Pero hay unos que están adentro, que no salen, nomás porque tienen miedo al infierno, porque tienen miedo a condenarse, porque tienen miedo a eso, si no se salían, ¿eh? Esos que están en el umbral, que no han mamado bien el cristianismo, que los que están adentro, los que estamos adentro, no hemos sido capaces de hacerlos o pasar o salirse, pues, ¿no? O pasar o salirse. Yo creo, y se los puedo decir, que hoy en Europa la mayor parte de los hombres, no digo cristianos, están en esa situación. No entran, pero no porque no quieran entrar, sino porque los que estamos adentro no hemos sido capaces de decirles, vente, nos la podemos pasar bien también aquí, podemos hacer algo juntos. Si no, es que si no crees te vas a condenar. Con eso salimos a la puerta. No, es que si no crees no te vas a... Es que, no, hombre, peor todavía. Es que si no rezas el rosario, o sea, peor todavía. O sea, haciendo del mensaje de Jesús una cosa extraordinariamente hermosa, válida para todos los hombres, cualquiera que sean, en vez de anunciarle, ¿sabes que Jesús nos dijo que amemos a nuestros enemigos? ¿Sabes que Jesús dijo que diéramos la vida por aquellos que amamos? ¿Sabes que Jesús nos dijo que somos su obra perfecta para que los demás sean perfectos? Pero no, en vez de eso salimos con amenazas. Es que si no haces así, es que si no haces así, es que si no hiciste así, es que si no confesaste allá, te vas a ir al infierno. Así no hay pastoral. No hay pastoral. Entonces lo que estamos haciendo es un grupo de los que estamos adentro y que vemos somos los santitos, ¿no? Porque tenemos la receta milagrosa, tenemos la oración, tenemos exactamente la medida de cómo es salvarse. Y eso es una mentira, porque la iglesia no está para eso. Por eso el punto de fuerza estaba allí. El problema de la salvación ha sido desplazado. Hasta antes del concilio, antes de firmar esta constitución pastoral de Lumen Gentium sobre la iglesia, se decía que la salvación era administrada por la iglesia. Pues no. La iglesia no administra nada porque la salvación es un don que viene de Dios en Jesucristo y eso lo administra Él. No necesita gatos que lo administren. Nosotros procuramos la salvación de todos y administramos los recursos que tenemos para ello, pero la salvación misma solo le compete a Dios. Por eso Jesús se hartó de decir muchas veces que a veces pensamos que los que se condenan no se condenan porque Dios los ama igual que a los que son aparentemente buenos. Por eso, el cristianismo debe de construir puentes entre el ecumenismo, el diálogo interreligioso, pero sobre todo con el ateísmo y con el indiferentismo religioso, que para mí, como el mismo Jesús y después Federico Nietzsche, lo dijo muchas veces Federico Nietzsche, que como Jesús ni había creído en Dios, había que ser más o menos ateos todos. Y no está mal lo que él dice. El problema es que tenemos una mala acepción de ateísmo. Pensamos que el ateísmo es simple y sencillamente algo feo y malo. No, es preguntarse sobre Dios. Y el mismo hombre al que nosotros veneramos como hombre y Dios verdadero, Jesús de Nazaret, en su momento preguntó. Tuvo su pregunta. Si es posible, que sea así. ¿Por qué me has abandonado? Que sea así. El ateísmo es sano, ¿eh? Jesucristo lo vivió. El ateísmo es sano, como una purificación de nuestras seguridades que a veces son falsas. De entrada, por eso la iglesia en la constitución que estamos analizando, Lumen Gentium, sobre la iglesia, es muy clara en esto. El problema de la salvación ya no es un problema que le compete a la iglesia. La iglesia no puede pasársela diciendo, a ti te salvo, a ti no te salvo. No. De ahí entrada que desde entonces la iglesia no observa ni ofrece a los fieles medios eficaces para salvar. O sea, ¿qué es una bula con promesa
de salvación. Eso no existe ya. Y eso existía, créanlo, ¿eh? Eso, nosotros porque somos jóvenes de 200 años, pero para atrás, había bulas que decían que si haces todas estas oraciones y esas 20,000 misas, las misas que se hacen todos los meses, y diario, unas misas diarias, diarias, tú una misa y páguele, pague, páguele al padre, páguele al padre, páguele al padre, páguele al padre, una misa diaria. Sí, una misa diaria. Ok. Y otras cosas más que se hicieron diciendo que, bueno, así, si garantiza que se salva el alma de mi mamá, que bueno, yo la pago. Entonces, por un lado viven unos económicamente, por otro lado viven otro con la sugestión espiritual. Pero esto se supone que acabó con el Concilio Vaticano II. El problema, como ustedes lo saben, y yo lo he dicho mil veces, esto ha llegado lejos de haberse terminado. Porque forma parte de que a la gente le gusta lo fácil. Forma parte de que a la gente le gusta, mírame la receta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ya lo hago. Pero no es lo mejor, porque entonces la salvación no es propia. Por eso, el tema que embota aquí es el tema de la santidad de la iglesia. Ven que es bonito hacer todo ese resumen, porque entonces ahora, entonces la iglesia como que es así como cualquier cosa. No, la iglesia es santa. Los últimos 4, 5, 6 capítulos de la Lumen Gentium va sobre la santidad de la iglesia. ¿Qué quiere decir entonces que la iglesia es santa? Por vocación y por el ser. Su vocación es la santidad y su ser es la santidad. Pero, ¿por qué? Porque el origen de la santidad es derivado. Se deriva de la santidad del santo. El santo es Jesús. Él es Dios, el santo que comunica la santidad. La santidad de la iglesia entonces es una santidad derivada. Deriva de la santidad de Jesús. No es por méritos propios, no es por méritos propios. No sé si ustedes se han fijado, yo esto a mí me gusta hacerlo muy claro cuando estoy en la Santa Misa y toca ciertas palabras como esa, ¿no? La única gracia que devuelve tu gracia a los hombres. El canon 4, ¿no? Sí, porque el único santo es Él, ¿eh? El único que no tiene de qué dar cuentas es Él. Pero nos la dio derivada. Por el bautismo cada uno de nosotros somos santos, por derivación. El problema es eso, que no lo creemos y que hemos tenido ¿cómo se dice? Una idea de santidad tan mediatizada que creemos que ser santo es orinar agua bendita o cosas así, ¿no? Tenemos que tener, para ser santos tenemos que ver alucinaciones y apariciones y ángeles y no es así. La santidad es el hecho de ser un hijo de Dios por el bautismo. Eso nos hace a todos santos y capaces de santidad, pero también capaces de pecar. La santidad al origen de la iglesia está en esa capacidad que Dios nos ha dado a todos de ser santos o de ser pecadores. Por eso mismo, la iglesia misma comparte la santidad de manera diferente. Y la iglesia es, como dice San Agustín, casta et meretriz. Casta y pecadora. Puta, meretriz. La iglesia puede ser una o dos cosas porque no está dato, no es para siempre, está haciéndose santa. Y es aquí un poco lo que hay que analizar. Es que la santidad está dada, pero no terminada. Por eso el tema de hoy es la iglesia no está terminada. La santidad es derivada, porque la santidad compartida, Jesús nos comparte su santidad de manera diferente. Cada quien es santo en el agujero que esté, pues, lo que quiero decir. Cada quien es santo en el agujero que esté, ¿no? El texto del concilio dice, los pastores del rebaño, los primeros que tienen que ser santos. Sí, sí, claro, porque sumo sacerdote y pastor es obispo. Los escogidos a la plenitud del sacerdocio, los obispos, tienen que ser más santos, pero nunca dicen qué consiste la santidad. El concilio no lo dice porque se acabó esa forma de decir, eres santo si cumples estas leyes, eres santo si haces estos milagros, estas proezas. No, no, no.
Esta imagen de la santidad, que era un poco, pues para animar a la gente, pero también para alejar a los santos, ¿verdad? Los santos llegó un tiempo en que los vieron tan lejos, los vieron como gente lejana, 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 solamente ellos pueden, solamente ellos son capaces, no, los más somos unos pecadores. Esa es la idea más tonta de santidad. Para decírselo en palabras de San Felipe Neri, este hombre que supo hacer de la risa la santidad, él decía que si todos los santos pecaban 7 veces al día, él podía pecar más, pero lo hacía sabiendo que Dios lo perdonaba. La santidad estaba ya en el hecho de que confesaba la misericordia de Dios antes de su pecado. De entrada, pues, en esta participación a la santidad, claro, los ministros de orden inferior, los sacerdotes, pero también los diáconos, cada uno tiene una misión de santidad en la iglesia a su manera. El obispo es santo a su manera, el sacerdote es santo a su manera, el diácono es santo a su manera. Y dicho sea de paso, el concilio dice claramente, a los laicos, a los seglares escogidos por Dios, que entregados a las tareas apostólicas, son llamados por el obispo y trabajan en el campo del Señor con mucho fruto, esos son los pastores del consejo pastoral. Estos son los ministros de la comunión, llamados por el obispo. Ahora que hicieron la promesa en el consejo pastoral, se fijaron que yo los hice firmar un documento. Y el documento viene por llamamiento del obispo. No soy yo el que los llama, es el obispo. Entonces, esos laicos seglares que están llamados a trabajar como los del consejo pastoral, pero también como los que han sido llamados al ministerio de la comunión, están llamados a la santidad en el campo del Señor. El concilio insiste que los cónyuges y padres cristianos se ayuden el uno al otro en la gracia con la fidelidad de su amor a lo largo de toda la vida y eduquen la doctrina cristiana y las virtudes evangélicas a la prole. Eso los hace santos. Sí, no ande haciendo tanta cosa. Quiere hacerse santa, atienda su hogar. Quiere hacerse santa, no ande brincando, no ande haciendo tanta cosa. No quiera ver alucinaciones, no quiera ver apariciones, no quiera rezar 50,000 rosarios diarios. No, hombre, dedíquese a su hogar. Dedíquese en amor a su familia. Ame a su familia, ame lo que está haciendo. Y esa la hace santa. Mi mamá decía que ella se iba a santificar en el lavadero. Y me consta que lo hizo. Por eso el concilio insiste que, bueno, hay otros tipos de cristianos que viven de manera especial los consejos evangélicos. Se refiere a los religiosos devotos, ¿no? Cuando hablamos de los votos de los franciscanos, de los agustinos, de los dominicos, estas congregaciones que viven de otra manera, que son de vida contemplativa, como se conoce, que tienen clúster, que tienen más que conventos, son monasterios. Estos otros existen en la iglesia y también tienen su parte en la iglesia. Que se oiga que todos. ¿Ve? Después de que el concilio intenta decir el obispo, el padre, el diácono, los que dan la comunión, los papás, los que están casados, todos. Por consiguiente, todos los fieles, en cualquiera que sea su condición de vida, su circunstancia, por eso que tienen, pueden santificar de día en día con tal de recibirlo todo con fe de la mano del Padre Celestial, con tal de cooperar con la voluntad divina, manifestando a todos, incluso en el servicio temporal, la caridad que Dios amó al mundo. ¿Ven? Aquí no hay forma de rajarse. Aquí todos somos santos. La consagración de la vida religiosa, los votos, es una manera de santidad, pero no es la única. ¿Por qué el concilio hace esto? Porque miren, el concilio hace esto porque hasta antes del concilio Vaticano II se pensaba que los que eran más cristianos, más santos, más apegados a Cristo, eran aquellos que tenían una vida un poco alejada del mundo. Los monjes, los frailes, los que no tenían esposa, los que no tenían bienes, los que obedecían al obispo, a sus superiores.
pobreza, castidad y obediencia. En estos votos se señalaba como la cláusula que daba la seguridad de la santidad. Entonces todos los demás quedaban mal, pues, como más menos cerca de Dios, como más pecadores, ¿no? Porque tienen esposa o esposo, porque no son obedientes, porque pueden desobedecer y porque tienen bienes. Entonces se hizo esta idea rara de que, padre, usted que está más cerca de Dios, pídale por mí. Usted que está más cerca de Dios, pídale por mí. ¿Yo más cerca que usted? No, todos somos santos iguales. Cada quien en su agujero, como digo. La problemática está con lo que cierro ahora. Está en que nosotros tenemos una idea falsa de santidad. Bueno, les voy a decir que tenemos tres ideas falsas en el cristianismo, debido a qué, pues debido a una mala absorción de la cultura cristiana y en el fondo, debido sobre todo a una mala comprensión del mensaje de Jesús. Le voy a dar estas tres cosas. Muerte igual a se acabó. Es una mala comprensión. ¿Dios se murió? Sí. No, Dios no se puede morir. Sí, se puede morir Dios. Se murió en la cruz. Ah, pero ¿cómo si? No, es que una cosa es morirse y otra cosa es acabarse. Pero si usted piensa muerte como acabar, entonces Dios no se puede morir. ¿Ve? Un error. Morir igual a acabarse. Segundo, ser santo es igual a no ser igual que los demás. Ese es un error muy grave. O sea, hay que ser raros para no ser santos. Precisamente, Felipe Neri insistió mucho en eso, ¿verdad? En que la normalidad de los fieles puede llevarnos a Dios. Si tú pintas, pintas, si tú bailas, bailas, si tú haces música, haz música. Lo que hagas, hazlo con el sentido de Dios y tú puedes ser santo allí. La santidad no es signo de rareza. La santidad no es signo de rareza, como la muerte no es signo de término. La otra confusión que es muy típica en cristiano, sobre todo en cristiano católico, es pensar que cuando decimos que Dios está en el cielo, pensemos en términos geográficos, la ascensión. Dios subió al cielo. Ujú. ¿Eso es geográfico? Entonces no estaba en el cielo. Pero si Dios está en todo lugar. Y nos hacemos uno de problemas tontos porque estamos confundiendo las categorías geográficas con las categorías teológicas. Subir no quiere decir moverse para arriba. Subir quiere decir regresar a de donde soy. Y eso puede ser aquí mismo. El movimiento de la introspección es el movimiento de la trascendencia. Esto es lo más cristiano que se pueden imaginar. ¿Cómo hace Dios para trascender? Se integra en el mundo. ¿Ven? La introspección es trascendencia. Muchos creen que para trascender hay que salirse de nosotros. No, es justo lo contrario. Para trascender hay que integrarnos a nosotros. Tú no vas a trascender. Tú no vas a ser santo. Tú no vas a llegar nunca donde Dios quiere que llegue si no lo haces hacia ti mismo, porque ya Dios depositó dentro de ti todo lo necesario para llegar a Él. No tienes que echar brincos. No tienes que andar usando tacones altos para llegar a Dios. No es un problema de altura, no es un problema de geografía, es un problema de trascendencia. Esto quiere decir que es ya, pero todavía no. Esto quiere decir que ese es el cuarto problema, que pensamos que cuando decimos alguien Dios es santo, es ya ahorita.
Y créanme lo que no. Esto es lo más tonto que se ha pedido. O sea, y es que forma parte de la noción de tiempo. Forma parte de nuestra noción de tiempo. Si tú dices, oye, tú eres ser humano, tú dices, sí. Y la mejor respuesta es, estoy siéndolo. No lo soy, estoy siéndolo. Pero como pensamos que estamos terminados, como pensamos que estamos ya terminados, entonces nosotros tendemos a decir que ya es. No, estamos siendo. Y eso se llama modestidad teológica, ¿eh? Modestidad teológica. Es que nadie es santo, estamos siéndolos, cada quien a nuestra manera. ¿Cómo estamos siendo humanos, cada quien a nuestra manera? Como yo. Usted es sacerdote, estoy siéndolo, estoy siéndolo. Nosotros nos juzgamos por el factum, no por el faciendum. No somos, estamos siendo. Entonces, desde esa perspectiva, aquí cuando decimos que la iglesia es santa, estamos diciendo que está en el camino de la perfección y que no va a tener su plena perfección, sino cuando llegue el tiempo final. Cuando la iglesia será lo que Dios quiere de ella, cuando ella llegue a encontrarse con su Señor. Hay que leer el capítulo 9, 19 del Apocalipsis, ¿no? Esa mujer vestida de sol, vestida, enarbolada como una novia con joyas para su esposo. Así como el autor del Apocalipsis, muy probablemente Juan o su escuela, pensó que al final de la historia iba a haber como una boda, la boda del Cordero con su esposa, la iglesia. Eso va a pasar después. Eso va a pasar después. No, no es ahorita. No es ahorita. Ahora, eso no quiere decir que no seamos buenos por eso. Estamos en eso. Estamos en un camino de perfección. La restauración prometida la comenzó ya Cristo. Ya la comenzó Cristo. Pero no está terminada. Es sí, pero todavía no. Es ya, pero aún no definitivamente. Estamos siendo. A veces precisamente por eso somos intransigentes, ¿saben? Por eso somos intransigentes, porque queremos que las personas sean definitivamente algo que pues no pueden ser en este momento. A lo mejor lo van a poder ser después, pero en este momento no pueden ser. Puede ser que lo sean después, pero en este momento no pueden serlo. ¿Qué pasa entonces? Con esto termino. La iglesia, por eso dice, estamos en comunión. Somos una iglesia celestial, pero somos una iglesia que aún peregrina en la tierra y una iglesia que aún no está celestial, pero ya no peregrina en la tierra, sino está purgante. Esa iglesia peregrina, terrenal, purgante, purgatorio, y celestial de los santos, es una única iglesia. Y es lo que celebramos precisamente el día de los fieles difuntos y el día de todos los santos. Somos una iglesia en comunión en la cual no estamos totalmente terminados nadie. Si fuéramos un poco así, seríamos menos severos con las personas de la iglesia, porque quisieran a veces que todo fuera perfecto y santo. Pero eso es el cielo. Todavía no estamos en el cielo. Estamos todavía aquí. ¿Qué sigue? Bueno, hay que hacerle una pregunta entonces a la iglesia peregrinante. ¿Qué hace la iglesia que peregrina en la tierra aún para, por medio del purgatorio, llegar a la iglesia celestial? Esto se llama los modos, los medios de la salvación. ¿Qué hace la iglesia para llegar a ser santa? Definitivamente. O sea, para realizar esa vocación que ya tenemos de ser santos, pero que no lo somos de manera definitiva, la iglesia nos propone vivir ciertos momentos de nuestra vida de una manera especial. Son los sacramentos de la fe, los símbolos de la fe. Es por eso que la iglesia distribuye en la vida de las gentes un momento de su vida para vivir la santidad.
Eso es lo que sigue ahora y que será justamente lo que nosotros en la próxima sesión vamos a tener. ¿Todo bien? Ahí está enojado. Lo que ustedes, si quieren alguna cosa que no esté muy clara o que esté más clara de lo normal que fue confusa, me lo pueden decir. No, para mí está muy claro. Además me quedó muy claro eso de que mm, lo que decía de tu mamá, que en la cocina puede hacer muchos actos buenos y no necesitamos estar, Sí, sí. ay, no sé, a lo mejor con los latigazos, pues, no sé cómo expresarme. Sí, que el medio de santificación cada quien lo tiene de acuerdo a su modus vivendi. No, no tienes por qué hacerle como le hace el que se flagela todos los días o dejar de comer como otros que lo hacen. Tú no tienes porque tu medio de santificación es otro, porque además te vas a enfermar. Porque las otras personas que ayunan, ayunan desde hace mucho tiempo y tienen un sistema de vida así. Y si tú vas a empezar con tus ayunos, te vas a acabar enfermando. Y eso no es muy buen método. Ah, sí, 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 claro. Y bueno, quiero aprovechar lo hice por WhatsApp, pero de una vez para felicitarte. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Un ¿Otra abrazote. vez? Ya estoy muy viejito, hombre, no me digan. No, muchas gracias, Eleonora, muchas gracias. De nada. Ya para los 80 que me cargo, estoy bien. ¿Qué harás cuando sean 80? No, No digas eso porque Perita dice que los 80 se sienten. ¿ah, Entonces, sí? eso dice. Ya le preguntamos de si vamos a hacer esto o aquello y dice, espérame, es que los 80 se sienten. Espérate a que llegues a los 80 y ya verás que se sienten. Entonces, no adelantes vísperas. No, pero no, nomás digo yo, toco madera. Ya me enseñaron a tocar madera. Pues muy bien, entonces estamos aquí. El, el segundo, Y te quiero decir que no vimos las filminas, nomás la primera del título. se las paso yo. Ujú. Gracias. Ok, yo se las paso de todos modos. Sí. Entonces nos vemos el segundo de junio, que es dos, 13 o 12. Sí, el 13. Es 13, ¿verdad? Muy Ese, bien. sí. Gracias, Silvia. No, es sábado 14 A de junio. 14. Sábado 14. 14 de junio. No. Ok. Ese día nos vemos. Va a quedar grabado esto de tomos para que si los otros que no estaban o no estuvieron lo hagan, se puedan conectar. Ok. Muchas gracias y que descansen en paz. Gracias Gracias. igualmente. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Bye.